Muy buenos días. Bueno, la idea del día de hoy es básicamente poder hacer un recorrido que los ilustre en qué es la rehabilitación neuropsicológica. Muchos no lo conocen, además hay aquí personas del área de medicina, me parece importantísimo poder aprovechar el espacio. Ya tuvimos un preámbulo importante que fue con la parte de neurología, de psiquiatría y neuropsiquiatría, que si lo observan como factor común, hay un elemento importante y es la visión integral del ser humano. Y eso, independiente que seamos médicos, psicólogos, psiquiatras, en el campo que estemos, es importante tener esa visión y entender que algunas enfermedades pueden tratarse de manera integral, que incluso la integralidad nos va a permitir a nosotros poder avanzar muchísimo más rápido, pero también nos va a permitir a nosotros cumplir con esa misión que es buscar el bienestar del paciente. Y otro aspecto importante que se resalta es básicamente la filosofía que tiene el Hospital San Vicente de ser un hospital rehabilitador, y ese es el énfasis que queremos hacer precisamente acá. Hay varios elementos y empezamos, yo diría que empezamos como un poco de atrás hacia adelante, pero básicamente así se plantea el seminario, es la importancia de la presentación, y es porque la evaluación neuropsicológica como tal, que sería el principio para comenzar este proceso de rehabilitación, y desde lo que decía la doctora Unca hace un rato, nos permite a nosotros visualizar exactamente cuál es el perfil cognitivo que tiene el paciente, cuáles son esas características, en qué procesos está fallando. La evaluación neuropsicológica aplica de niños aproximadamente de 3 años en adelante, no tiene un límite de edad, tiene unos procedimientos estandarizados a nivel internacional y a nivel nacional, tiene pruebas estandarizadas en España, en México, en Colombia, en varios países de Latinoamérica. Muchas de ellas, en su gran mayoría, son de origen anglo, pero tienen procedimientos de estandarización que nos permite a nosotros, a partir también del conocimiento clínico, poder establecer, desde lo que hablábamos ahora, si un paciente tiene un deterioro cognitivo leve, si eso es posiblemente ya un inicio de una demencia, un paciente que sufre un accidente de tránsito con trauma craneoencefálico y queda con unas secuelas cognitivas, exactamente cuáles son esas dificultades, dónde están, qué tan importantes son y qué tanta disfuncionalidad genera en el paciente. La evaluación entonces siempre va a tener una estructura importante. Voy a hacer como un pequeño recuento rápido, en menos de 5 minutos, de lo que implica eso, para que de ahí en adelante podamos mirar también otros elementos, y porque me parece desde el área de medicina importante que tengan como ese conocimiento de para qué sirve la evaluación neuropsicológica, eso con qué se come y de dónde sale y cuál es la utilidad. Es decir, eso sí realmente es importante, porque a veces hay una sobreestimación como del proceso. La evaluación neuropsicológica implica la evaluación de diferentes dominios o funciones cognitivas, como las decía ahora la parte de neurología, y mide procesos atencionales, procesos de memoria. Cuando mide procesos atencionales, entonces de atención auditiva, visual, selectiva, dividida, alternante, focalizada, que pertenece a diferentes procesos y estructuras. En la memoria de tipo visual, auditiva, corto plazo, largo plazo, memoria de trabajo, memoria lógica, se habla de memoria retrógrada, de memoria anterógrada, de fallas en los procesos de evocación, de fallas en los procesos de almacenamiento, codificación de la información, que es importante mirar todos esos fenómenos para poder entender, por ejemplo, en el caso de una depresión, como lo decía la psiquiatra esta mañana, puede pasar que el paciente, recordemos que mayor ya de 50, 60 años tiene unos factores de riesgo, sobre todo de comenzar a sufrir demencia, y dentro de ese proceso en algún momento nos podemos confundir entre, bueno, ¿esto es un trastorno depresivo o esto es una demencia? Y eso puede pasar. Función ejecutiva, capacidad de análisis, inferencia, planeación, ejecución, memoria de trabajo, procesos visoconstruccionales, perceptuales, actividades de la vida diaria, instrumentales, y también mide aspectos emocionales y comportamentales. Hay algunas herramientas que utilizamos nosotros. No es el fuerte de la evaluación neuropsicológica porque no es el enfoque directo, pero en la gran mayoría de las veces, de base, nosotros como neuropsicólogos tenemos el pregrado de psicología, y eso nos permite entonces a nosotros poder hacer ese abordaje también desde esa perspectiva. Ya dicho eso, entonces, al momento ya de hacer la evaluación, podemos obtener unos resultados que nos permiten establecer un perfil cognitivo del paciente, mirar dónde están esas dificultades, y básicamente si esas dificultades corresponden o no realmente a un deterioro cognitivo, a una demencia o a otros procesos. Ejemplo,
Un paciente que tiene un trastorno depresivo puede ser un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que está generando unas quejas de memoria constantes o unas quejas de atención constante. Yo siempre les digo a los pacientes, mire, la atención y la memoria son hermanitas gemelas, la una no sale sin la otra, es sencillo. Entonces, pero además funcionan con un componente básico que es la motivación. Yo no memorizo lo que no me interesa, no le presto atención a lo que no me interesa. Y es normal que entonces, como lo decían ahora, en el tema de la depresión, se den esos cambios. Entonces ahí podemos hacer una buena diferenciación. Por lo general este paciente cuyo cuadro netamente es un cuadro de ansiedad y de depresión, con toda seguridad que en los procesos, en la evaluación le va a salir todo normal, pero va a salir con fallas en algunos procesos, que puede ser fallas en el proceso de evocación, fallas en el almacenamiento de la información, no tiene una buena estructuración de la información, luego almacena información de manera desorganizada o posiblemente sus procesos atencionales están deficitarios y obviamente genera fallas en el almacenamiento o en la evocación de la información. Entonces, ahí por ejemplo es importante eso. En la parte de epilepsia es importante también establecer un perfil, sobre todo en el caso de los niños, porque nos va a permitir a nosotros a futuro poder establecer cuáles son esas necesidades que va a tener el niño desde la parte cognitiva, desde sus aprendizajes. Lo decía el doctor ahora, y es que la epilepsia casi siempre trae unos déficits cognitivos. Hay niños que tienen asociado un bajo CI, un CI limítrofe, una discapacidad intelectual, que pueden tener fallas atencionales, que puede estar comórbido con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es decir, pueden haber muchísimas comorbilidades y es importante porque no siempre el tratamiento debe ser farmacológico, deben haber también tratamientos no farmacológicos, deben haber apoyos educativos, deben haber apoyos desde la parte de neuropsicología, también se dan componentes emocionales. Entonces se van a dar cuenta ahora en el proceso de rehabilitación qué tan importante es poder integrar todo eso. Y así como eso, podríamos dar muchísimos ejemplos. Entonces la idea es ofrecer a los participantes al seminario una aproximación conceptual y práctica sobre la rehabilitación neuropsicológica o neurocognitiva de pacientes con daño o disfunción cerebral con un enfoque computacional. La rehabilitación neuropsicológica en el hospital, obviamente no 100%, pero tiene un enfoque desde la parte del uso de nuevas tecnologías o software de rehabilitación. Esa es una de las bases que nosotros tenemos para trabajar y tenemos un programa que nos permite a nosotros mucha movilidad, que es versátil, nos permite poder ejercer más óptimos al momento de utilizar los recursos, ahorrar también de una manera importante en el tema de material físico, permite una buena interacción del usuario con las nuevas tecnologías. Cuando estamos hablando de una demencia o un deterioro cognitivo o de un paciente que necesita una rehabilitación, ya sea en general o de algún factor o alguna estructura, puede ser némica, hay aspectos importantes y entre ellos es que uno de los aspectos no es poner a repetir al paciente necesariamente como un lorito una lista de palabras. Bueno, le voy a decir 5 palabras y me las va a decir. Mesa, silla, lápiz, mesa, silla, lápiz, mesa, silla, lápiz, repítamelas. Y como un lorito se queda repitiendo, eso no nos va a generar a nosotros necesariamente una mejoría en ese sentido. Hay algo que genera una mejoría importante y es nuevos aprendizajes, generar en el paciente nuevos aprendizajes. El solo hecho de tener la interacción con la tecnología le genera nuevos aprendizajes. Yo tengo pacientes en un rango de entre 50 y 70 años que manejan hoy, están manejando el acceso al computador sin ninguna dificultad. Manejan bien el mouse, todo lo que son los dispositivos de entrada, y les ha generado, claro, obviamente al principio les va a generar ansiedad, pero les ha generado una respuesta muy importante y sobre todo una motivación alta con respecto a lo que es ese nuevo aprendizaje. Uno de los comentarios que me hacían una de los pacientes posterior a unas secuelas de trauma craneoencefálico, y me decía, yo nunca en mi vida pensé que me iba a sentar al frente de un computador y lo iba a saber manejar. Ya eso es importante. Y obviamente desde ahí hay que manejar una serie de factores psicológicos que van a estar implícitos ahí, pero que igual se tienen que ir abordando con calma. Tenemos entonces varios autores que manejan el tema de rehabilitación y voy a dar unas definiciones muy puntuales porque siempre se generan dudas con respecto a, bueno, ¿qué es la rehabilitación en términos generales? Es neurocognitiva, hablamos de estimulación cognitiva, rehabilitación neuropsicológica, rehabilitación neurocognitiva. ¿Cuál es la diferencia, o habilitación, cuál es la diferencia entre todas ellas? Entonces dice Stubb, Erickson y Spalding, definen la rehabilitación cognitiva como el uso de un conjunto de técnicas y procedimientos encaminadas al enriquecimiento, recuperación o compensación de las habilidades y funciones cognitivas
de un sujeto cuyo nivel de funcionalidad cognitiva es limitado o deficitario. Entonces fíjense que básicamente lo que se busca es tratar de volver al paciente lo más que se pueda a su nivel de funcionalidad original o basal. Obviamente todo dependerá de qué tan grande es la magnitud de la alteración. Hay pacientes que tienen unas alteraciones leves. Acá tenemos pacientes que en 3 meses han logrado una mejoría importante en todos los sentidos, que ya secuelas de trauma craneoencefálico, que ya uno les puede dar de alta, han vuelto a su nivel de funcionalidad, han vuelto a su actividad laboral. Como hay otros pacientes que obviamente tendrán que permanecer un poco más de tiempo, puesto que su lesión fue mucho más grande. Solver y Matir entonces plantean: la rehabilitación cognitiva hace referencia a los procesos terapéuticos utilizados para incrementar o mejorar la capacidad individual del sujeto para procesar y usar información entrante, así como para permitir un funcionamiento adecuado en su vida diaria. Fíjense que aquí ya tenemos entonces los dos elementos. Es que la rehabilitación no está, como lo decía la doctora Unca ahora, no está enfocado solo a poner a repetir al paciente como un lorito o a que mejoren algunos aspectos de la memoria, sino, como lo decía ella ahora, a buscar que el paciente mejore su nivel de funcionalidad, recupere su capacidad de adaptación a su entorno en lo posible, y eso nos empieza a nosotros a dar una buena indicación sobre cómo va el proceso. Obviamente, cuando hay fallas importantes a nivel de la memoria, ese nivel de adaptación, lo decían ahora en la definición que daban en la sesión de neurología, y es que precisamente estas estructuras o estos procesos cognitivos son los que nos permiten a nosotros tener una buena adaptación. Y eso es lo que se busca dentro de la parte de neuropsicología, es lograr que el paciente realmente pueda volver a generar una integración de todos estos procesos, de todas estas funciones, y que esa integración le permita nuevamente esa adaptación. Cuando nosotros hablamos del término de rehabilitación, estimulación y habilitación, generalmente hacemos alusión a que en el tema de rehabilitación lo que nosotros estamos buscando es tratar de volver al paciente a su estado más normal, si lo podemos decir así, recuperando esas funciones. Paciente que tuvo un accidente de tránsito con trauma craneoencefálico, un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, son pacientes que uno puede buscar esa rehabilitación, depende obviamente de la edad también del paciente. No es lo mismo un paciente que sufre un evento vascular a los 30 años a uno que lo sufre después de los 60, después de los 70, pues obviamente va a haber una mayor complejidad ahí y las expectativas y las metas no serán las mismas. En el tema de estimulación cognitiva, bueno, cuando hablamos de rehabilitación y pensamos en lo que decíamos ahora de la clínica de la memoria, un paciente que tiene una enfermedad o un inicio ya de Alzheimer o de cualquier tipo de demencia, pues pensar en la palabra rehabilitación no cabe, y esa es una de las grandes diferencias. Ahí hablamos más de estimulación, y cuando hablamos en niños, donde no hay un evento, un trauma craneoencefálico en términos generales, o no había una adquisición previa de ciertos procesos, luego no podemos hablar de pérdida, se habla de estimulación cognitiva. Caso particular, los niños que tienen déficit de atención, por ejemplo, lo que se busca con ellos es trabajar toda la parte de estimulación cognitiva, buscando que ellos logren compensar esos déficits que tienen. En su gran mayoría el tratamiento ojalá fuera siempre farmacológico y no farmacológico. ¿Por qué? Porque el tema farmacológico nos va a ayudar muchísimo a nosotros en la regulación, sobre todo de la conducta y en la regulación de las capacidades de concentración, y permanecer por largos periodos en una actividad, que es la gran dificultad que tienen ellos. Pero la idea es que ellos también aprendan a focalizar esa atención, y no solamente eso, sino que entiendan su problemática y comiencen a desarrollar estrategias también, que es lo que hace el profesional, ayudarle a él a desarrollar, primero a generar conciencia sobre esas dificultades, a desarrollar procesos de metacognición que no los tiene, porque no hay procesos de metacognición, él no tiene esa capacidad autorreguladora, y que obviamente entonces desde sus propias experiencias y de sus propias capacidades él comience a identificar qué estrategias le pueden funcionar y a darse cuenta además cuando está ya fuera de foco y tiene que volver a foco. Y habilitación es cuando definitivamente es difícil poder rehabilitar esas estructuras o poder rehabilitar esos procesos, y ya lo que se habla es del término de habilitación, es mirar cómo lo compensamos, cómo compensamos entonces esa dificultad o esa falla. Lo decían en la exposición ahora de epilepsia, en las fallas cognitivas, precisamente que algunos procesos o algunas funciones del lenguaje que están en el hemisferio izquierdo podrían ser asumidas por el hemisferio derecho, obviamente no en el mismo nivel de funcionalidad, y eso es básicamente lo que se pretende acá.
¿En dónde se puede aplicar todos estos procedimientos? En niños con discapacidad intelectual. Recuerden que las funciones mentales superiores son los dispositivos básicos para los pedagogos de aprendizaje, son aquellas estructuras que nos permiten a nosotros generar aprendizaje, y por eso la importancia precisamente del tema de la estimulación. Niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, dificultades de aprendizaje, secuelas post-trauma, demencias en términos generales, pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular, pacientes con epilepsia, pacientes con diagnóstico de trastornos cognitivos o amnésicos, sujetos con dificultades, sin dificultades y con la finalidad de potencializar y optimizar su funcionamiento. Ahí también, por ejemplo, hablamos del término estimulación. Hay pacientes que llegan y dicen, mire, yo siento que, o sea, no tiene ninguna dificultad, pero él dice, siento que no soy tan bueno haciendo ciertas cosas, me da dificultad, pero no tiene una queja específica ni de memoria ni de atención, sino que quiere mejorar su rendimiento, que es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando nos sentamos en un computador a jugar actividades o hacer algún tipo de actividades en el computador, y es básicamente que queremos mejorar, queremos ser más rápidos en ciertos procesos, aumentar nuestra capacidad de análisis. Bueno, dentro de este proceso, la rehabilitación integral, como se ha hecho énfasis desde el principio, y como lo dice la palabra, debe ser integral. Aquí en el hospital se tiene esa posibilidad y es una posibilidad real, es decir, no es lo que está en el papel que uno diría, bueno, sí, esa es la rehabilitación y eso es lo que se debería hacer, pero en la práctica realmente se hace, sí. El hospital, dentro de su filosofía, no solamente lo tiene, sino que lo hace. Como lo decía la doctora Unca, hay un grupo de profesionales que están exclusivamente dedicados en unos tiempos para trabajar en la clínica de la memoria, donde pareciera que solamente se trabaja la memoria, pero en realidad es un proceso de rehabilitación que implica todos estos procesos y todas estas dificultades que aparecen acá y que se pueden manejar de manera integral. Como énfasis se hace la intervención con la familia, no solamente con la familia desde la parte de terapia familiar o desde trabajo social, sino desde el proceso de rehabilitación mismo, porque nosotros necesitamos que parte de la información y de las estrategias que nosotros estamos implementando se repliquen en el hogar. Es muy difícil, por ejemplo, en el paciente con demencia, trabajar solamente en el consultorio y limitar el trabajo solamente al consultorio. Ese trabajo debe ser replicado en la casa si queremos ver un impacto realmente importante. Además, porque finalmente todos estos pacientes con estas dificultades generan un efecto por lo general negativo en la dinámica familiar, cuando no hay una buena sensibilización, cuando no hay una buena psicoeducación hacia la familia, y sobre todo cuando la familia no aporta y no se integra al proceso. Es decir, no es que el del problema es él y el que tiene que trabajar es él, pero lo mandan sí a las sesiones, pero no hay vinculación. Y eso lo ve uno muy común acá y es uno de los factores que más nos afecta a nosotros en poder avanzar en ese proceso de rehabilitación. Caso particular, por ejemplo, una paciente que tuvo un trauma craneoencefálico, quedó con unas secuelas importantes, también quedó con unas alteraciones a nivel físico y tiene una desvinculación total de la familia, es decir, vive en el mismo lugar con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, pero nadie se preocupa por la situación de ella y nadie habla con ella, y quien la acompaña, por ejemplo, a las terapias de rehabilitación es una vecina. Y la vecina ya se pasó porque le dieron su casita, entonces ahora ¿qué pasó con el proceso de rehabilitación? Entonces fíjense qué tan importante es el apoyo familiar. El de la comunidad, porque finalmente lo que nosotros pretendemos dentro de todo este proceso es generar que este paciente, sobre todo los que tienen traumas adquiridos, que tienen secuelas, perdón, por traumas adquiridos, pues precisamente se puedan reintegrar, que vuelvan a su actividad laboral, que vuelvan a su actividad académica, que su vida emocional, que su vida social sea lo más normal posible. Ese es básicamente el objetivo. ¿Por qué? Porque en eso redunda la calidad de vida del paciente. Entonces, dentro de ese proceso de rehabilitación y en ese orden de ideas, nosotros no nos podemos limitar, por eso el trabajo interdisciplinario, no nos podemos limitar solamente a la intervención desde la parte cognitiva y desde la parte de psicología. Hay que también mirar esos otros componentes que tiene el paciente, como por ejemplo su rehabilitación física, importantísima, porque ¿de qué le va a servir al paciente poder mejorar en muchos aspectos cognitivos y en su parte física,
o en su parte de rehabilitación no ha tenido un impacto importante. Eso obviamente va a generar también además unos componentes emocionales que lo que va a hacer es bloquear el proceso de rehabilitación que se tiene con él, por lo mismo que decíamos ahora, porque estos procesos básicamente dependen mucho del estado emocional del paciente, y si el estado emocional del paciente no tiene una buena predisposición, muy probablemente lo que va a pasar es que el proceso va a fracasar, porque si no logramos estabilizar al paciente emocionalmente, y esa parte física genera una importancia dentro de esa recuperación, porque a medida que el paciente va viendo que se va recuperando en ese sentido, también va poniendo mucho más interés en la parte cognitiva, ya comienza a tener una mayor relevancia. Igual si no hay posibilidades en esa parte, habría que mirar entonces la parte solo cognitiva, pero habría que tener claridad y manejo sobre ese componente a partir ya como de esa baja expectativa en esa recuperación física. Entonces la idea es mejorar el funcionamiento de las capacidades cognitivas, estimular funciones cognitivas, rehabilitar y recuperar, y en el caso de las demencias lo que uno pretende básicamente es que el paciente conserve el mayor nivel de funcionalidad posible a nivel de sus actividades diarias, a nivel de sus actividades personales, que se bañe solo, se vista solo, se haga su aseo personal solo, que pueda hacer ciertas actividades dentro del hogar, que cuando salga con la familia tenga un cierto nivel de independencia, y en términos generales también podría pensarse entonces en enlentecer un poco el deterioro cognitivo, porque cuando además no hay actividad cognitiva, lo que va a pasar es básicamente lo que dice la frase popular, y es que órgano que no se estimula se atrofia. ¿Y qué pasa a veces cuando el paciente ya, digamos en el caso de las demencias, comienza a presentar ese declive? Lo sientan en una sillita a ver televisión todo el día. ¿Qué pasa ahí? Él no está viendo nada, o sea, él está viendo un televisor, pero realmente él no está estimulando absolutamente nada, porque la mayoría de las veces ya no logran seguir la secuencia de los programas, no entienden qué es lo que está pasando, no hay interés tampoco, lo que vio se le olvidó a los segundos, entonces realmente ahí no estamos haciendo nada. Hay un caso, por ejemplo, de una señora que dice, no, es que ella lee, la familiar me decía, es que ella lee mucho, todo el día lee, ella se mantiene estimulada. Y cuando yo le preguntaba a la señora, le decía, ¿y usted entiende lo que lee? No, yo leo, pero yo no entiendo lo que leo. Pues sí, conserva el proceso de lectura. Es un proceso básico que además hace parte de la memoria retrógrada. Es decir, eso lo aprendimos hace tantos años, como quien aprende a manejar desde los 16, como decía el doctor ahora, que casi que se vuelve automático. Es decir, ella puede unir todas esas palabras y combinar todos los fonemas, pero veo que estoy leyendo ahí, no tengo ni idea. Porque cuando uno le evalúa, hay una parte de la evaluación que es evaluar esa capacidad de retener información a partir de un texto leído, cero. O sea, si recordaba 2 ideas de lo que había leído, era mucho. Entonces, se queda uno como que, bueno, sí, entonces, pero esa no es la solución. O dice, no, ella llena muchos crucigramas, muchas sopas de letras, hace mucho sudoku. Y básicamente a veces eso es lo que pasa, y es que les dicen, no, vea, entonces usted ya está empezando una demencia, haga muchas sopas, o un deterioro, entonces haga muchas sopas de letras, mucho sudoku. Y yo les digo, bueno, ojalá fuera solamente eso, porque eso sale en la prensa todos los días, en el cubo, entonces sería muy fácil acceder a eso. Pero sabemos que los crucigramas dependen de un conocimiento previo, ya sea a nivel intelectual, de información general, ya sea de programas televisivos, porque puede ser que el crucigrama sea de programas televisivos. Luego ahí, realmente qué impacto puede estar generando en una persona con un alto nivel intelectual, pues bueno, listo, está bien. Y el sudoku, pues usted se va a quedar 3, 4 horas ahí, bregando a organizar los numeritos esos, pero realmente qué proceso se estimuló, porque al final ni siquiera pudo hacer el sudoku. Entonces, no, pero estuve 2 horas haciendo el sudoku, pues puse la mente a trabajar. No, realmente no hizo nada, o sea, realmente ahí no hizo nada. Entonces, dentro de los principios básicos tenemos que la rehabilitación debe ser individualizada, lo decía la doctora ahora, y por eso la importancia de la evaluación neuropsicológica, es porque desde allí comenzamos a individualizar el proceso. ¿Y de qué depende? Depende de las necesidades del paciente, depende del nivel de funcionalidad, depende de lo que hacía de sus actividades diarias. No, es que yo soy profesional, entonces tuve este accidente y me pasó esto. Bueno, ahí la rehabilitación tiene un enfoque muy particular y debe ir dirigido en lo posible, dependiendo de lo que tenga conservado y lo que esté fallando,
Se planteará el proceso de rehabilitación a las necesidades familiares, a si el paciente tiene o no problemas comportamentales. Cada una de esas variables hace precisamente que el proceso de rehabilitación tenga que necesariamente ser individualizado. ¿Cuándo podría yo meter un grupo de pacientes, suponiendo que puedo hacerlo, y que lo he escuchado que se hace? Pues es decir, sí se puede hacer, pero tiene que tener unas características particulares. Que yo tenga 4 o 5 computadores con todos los software de rehabilitación y yo meta a los 5 pacientes a trabajar ahí de manera simultánea. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿Puede generar un impacto? Sí, sí puede generar un impacto. Pero la pregunta es, ¿ese paciente está en un nivel que le permite a él trabajar ya de manera individual y seguir mejorando en ese proceso? Sí, bueno, entonces no hay problema. No, si yo meto 5 pacientes ahí con principio de Alzheimer, de pronto con deterioro cognitivo no voy a tener problema. Pero si meto 5 pacientes ahí con algún tipo de demencia que ya están en su fase inicial o en su fase media, con toda seguridad que no van a saber ni siquiera qué están haciendo ni para dónde van. Entonces mire que ahí no tendría ningún sentido. Entonces por eso el tema de la individualidad. Requiere un trabajo conjunto, que ya lo hemos dicho y hemos hecho énfasis en él. Deben plantearse unas metas y en eso tiene que ser uno muy claro. Yo no puedo prometerle al paciente lo que no voy a cumplir. Es posible que dentro del proceso de rehabilitación tengamos unos objetivos muy específicos y básicamente es que el paciente sea funcional, que de pronto en la casa se pueda mover solito, que pueda hacer algunas actividades, como podría pensarse también que pudiera volver a su vida laboral, a su vida académica. Depende de la evaluación neuropsicológica y de cómo vayamos avanzando en el proceso. Pero es que el proceso de rehabilitación tiene demasiadas limitaciones. Yo diría que las limitaciones ni siquiera están dadas en términos del profesional y ni siquiera están dadas en términos de las posibilidades del paciente a veces, sino en las limitaciones que se dan en el contexto. Y ahora al final hago pues como un listado de eso y es, uno diría, lo ideal, yo siempre le digo al paciente, usted puede poner a correr el cerebro, ¿lo puede poner a hacer pesas? No. La única manera es esta, es la manera de ponerlo a hacer actividad. Porque cada una de las actividades que se manejan en el software, estamos hablando de aproximadamente unas 70 actividades aproximadamente que trabajan diferentes dominios y cada una de esas actividades tiene por lo menos entre 20 y 30 actividades o lecciones y cada una de ellas se puede manejar con diferente nivel de complejidad, conservando la estructura de trabajo o el diseño de la actividad. Luego tengo 1000 probabilidades de poder trabajar con ese paciente, múltiples actividades enfocadas de diferente manera, con diferentes niveles de complejidad. Pero la dificultad no está tanto ahí, la dificultad es que, como le dicen las nutricionistas a uno, y los médicos cuando uno va a controles y tiene sobrepeso, no es mi caso, pero eso suele pasar, y es, vea, usted debe hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana, entre media hora y 45 minutos. ¿Cierto? O el equivalente, yo le digo a un paciente, si usted quiere aprender idiomas, quiere aprender inglés y va 1 hora de clase a la semana, ¿cómo cuánto cree que se va a demorar aprendiendo el inglés? Sí, una eternidad. Y eso es lo que pasa acá, que entonces el paciente muchas veces, yo quisiera tenerlo aquí 3, 4 veces por semana, pero en términos de desplazamiento, en términos económicos, en términos de la disponibilidad de los cuidadores, los transportes, etcétera, etcétera, el nivel de fatigabilidad también del paciente, que en su gran mayoría, cuando uno mira, pues bueno, de pronto por la característica pues y la ubicación del hospital, pero entonces son personas que viven sobre todo mucho en la periferia de la ciudad, y uno dice, las condiciones son muy complicadas. Entonces, desde ahí el programa que nosotros manejamos nos da como esa versatilidad pues de poder decirle al paciente, ahora ya casi todo el mundo tiene Wi-Fi, casi todo el mundo tiene al menos un celular de media gama por lo menos, ¿cierto? Entonces, esto nos permite a nosotros porque se puede trabajar desde un computador de escritorio, desde un computador portátil, desde una tablet, desde el Android, desde el iPod, desde cualquiera de ellos se puede trabajar porque el programa no hay que descargarlo, se trabaja online. Pero bueno, entonces volviendo al punto, esa es una de las limitaciones. Entonces el programa puede tener muchas posibilidades, el impacto puede ser muy grande, pero las limitaciones también son demasiadas, a pesar de que nosotros hemos tratado de ser muy flexibles en el modelo, buscando precisamente tener ese acercamiento al paciente.
Dice entonces la Organización Mundial de la Salud, precisamente lo que les decía ahora, que uno de los aspectos que se tiene que mirar inicialmente son las alteraciones subyacentes al funcionamiento físico, es decir, todas las alteraciones que el paciente pueda tener con respecto no solamente a la parte cognitiva, sino a esa parte física también, las alteraciones, mirar las limitaciones funcionales, que esas obviamente nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar a trabajarlas con terapia ocupacional o fisioterapia, ya se miraría dependiendo pues si son ellos quienes abordarían todos esos aspectos. Y obviamente la participación de esta persona, porque lo que se pretende es devolverla nuevamente a su entorno, a su contexto, ojalá con la menor cantidad de limitaciones posibles, y ese tendría que ser entonces el objetivo. La medición de los cambios en sus capacidades funcionales de manera longitudinal, se va haciendo una medición de todos los avances que va teniendo el paciente. Cuando nosotros trabajamos con ellos entonces desde la parte de neuropsicología y la utilización de las tecnologías, podemos, y el programa nos permite a nosotros ir mirando el avance del paciente, no solamente en términos de complejidad de las tareas, sino en términos de desempeño en porcentajes. Uno diría, bueno, pero es que tanto número. No, se hace de manera cualitativa y de manera cuantitativa, hay que hacer ambos procesos. Incluso uno de los aspectos importantes es posterior al proceso, desde un tiempo determinado, aproximadamente unos 10 a 12 meses, repetir la evaluación precisamente. En el caso de las demencias es importante hacerlo porque podemos medir si el deterioro se ha estabilizado, ha seguido aumentando, de alguna manera pudiéramos pensar que también puede haber disminuido un poco, o por lo menos se estabilizó. Y en los otros pacientes que ya son por traumas adquiridos, empezar a mirar también el proceso de evolución, porque en ellos hay más probabilidad de proceso de evolución, tanto que hablamos obviamente de estimulación y rehabilitación. Cuando hablamos de estimulación y rehabilitación, podemos hablar de una perspectiva de mejoramiento. Cuando hablamos de estimulación en niños, cuando hablamos de estimulación en adultos, pues básicamente lo que pretendemos es que al menos esté sostenido y el deterioro no sea progresivo. Ahora con el tema de deterioro cognitivo, precisamente hay un riesgo muy alto de que ese deterioro cognitivo leve pudiera progresar a una demencia. La evaluación también nos va a permitir a nosotros, en una medida posterior, ir identificando si eso ha mejorado, si no, si se ha estabilizado, si desaparecieron las quejas o las fallas cognitivas. Entonces la evaluación también nos va a permitir a nosotros ir haciendo esa medición. Tenemos una medición basal y después vamos a ir haciendo mediciones que nos permitan mirar cómo es la evolución del paciente con o sin intervención farmacológica o no farmacológica. En cualquiera de los dos casos es importante hacer ese proceso. Bueno, dentro de este proceso, entonces, todo lo que son las perspectivas y diversas aproximaciones, la jerarquización o la priorización de lo que nosotros tenemos que trabajar, y es que tenemos que definir exactamente dónde está lo más importante para trabajar con el paciente, es decir, cuáles son aquellos procesos que en este momento pudieran estarle generando mayor nivel de disfuncionalidad en su contexto, ya sea en su hogar, en su parte académica o en su parte laboral, que tengamos que trabajar de manera más acelerada, de manera prioritaria. Bueno, ahorita les planteo pues como unos casos como para que miren cómo es el proceso. Bueno, los aspectos afectivos y emocionales, importantísimos. Miren, cuando hay un paciente, sobre todo los que tienen algún tipo de disfunción, ya sea adquirida o ya sea congénita, todo lo que es emocional y comportamental tiene una relevancia muy importante, y aquí yo hago un énfasis muy alto en la parte de psiquiatría y en la parte de psicología, porque a veces ocurre que uno desde la parte de neuropsicología dice, bueno, este paciente está manejando una alta irritabilidad, es un paciente que tiene ciertas conductas agresivas, que está ansioso, que tiene una sintomatología depresiva, que está desmotivado, obviamente pues dentro de esa sintomatología. Y lo manda uno de pronto a psicología y de pronto ese día fue a psicología y se sintió bien. Listo, está bien, se sintió bien, pero cuando está en las actividades genera una dificultad muy grande, porque toda esa interferencia de lo emocional, de la falta de motivación, de la ansiedad, de la baja tolerancia a la frustración, de la irritabilidad, de la baja autoestima que tiene el paciente a partir de sus dificultades o desde el inicio de sus dificultades, nos va a dificultar muchísimo el trabajo, y desde ahí viene la importancia del trabajo interdisciplinario, y es precisamente que si esos fenómenos psicológicos o psiquiátricos no se logran contener, va a ser muy difícil poder avanzar en el proceso. En esto planteo un caso precisamente de una paciente que sufre un trauma craneoencefálico, que quedó con unas secuelas cognitivas,
pero que quedó con un estrés postraumático y sintomatología de trastorno de ansiedad. Y era una paciente que no quería, llevaba 6 meses después del accidente y no quería salir de la casa. ¿Por qué? Porque le daba miedo volver a sufrir el accidente, sentía el ruido de la moto, entonces sentía que ya la moto se le iba a ir encima. Al principio tenía que llegar acompañada, presentaba incluso cierta alteración en la marcha, pareciera como con una inestabilidad, no tenía ningún componente, pues no tenía ninguna alteración auditiva. Y cuando se comienza a trabajar todo el tema desde psicología, se comienza a trabajar todo el tema desde neuropsicología, es una paciente que en 3 meses ya sale sola, en su empresa la reintegraron nuevamente a su parte laboral en el cargo que tenía, que ya está desempeñando sus actividades, que ya no siente ansiedad, que su parte anímica ha mejorado, que su vida familiar ha generado nuevamente ese nivel de funcionalidad que se esperaba. Y es un paciente que venía 6 meses en ese proceso y que en 3 meses de intervención ya finalmente logró avanzar. Bueno, tener todo un compendio de esto en 40 minutos, que es demasiado poquito tiempo, valga la contradicción ahí, es bien complicado. Entonces, voy a hablar de unos principios básicos. Lo primero es, obviamente, la evaluación que nos permite a nosotros enfocarnos y orientarnos dentro del proceso. Él nos permite a nosotros, la evaluación neuropsicológica, entonces nos permite a nosotros orientarnos entre las fortalezas y las debilidades que tiene el paciente. Es importante mirar esas capacidades o ese nivel de funcionalidad premórbido que tenía el paciente, porque a partir de ahí podemos plantear ciertos objetivos y metas buscando en lo posible llegar hasta ahí. Evaluar las demandas y apoyos disponibles en el ambiente. Necesitamos que el entorno nos facilite eso, pero también tenemos que tener cuidado hasta el punto de que hacemos tantas adaptaciones en el hogar que el paciente ya no tiene que hacer nada. Entonces, se hacen demasiadas adaptaciones y lo que se hace es que la misma familia incapacita al paciente, no permite que el paciente ya haga nada, cuando el paciente debe continuar haciendo ciertas actividades, pero hay que evaluar también niveles de riesgo, y eso nos compete a todos, evaluar niveles de riesgo que puede tener el paciente dentro de su contexto, como por ejemplo cocinar y que cocina con gas y deja el fogón de gas encendido, y bueno, ya sabemos qué implicaciones podría tener eso. Evaluar el nivel de conciencia de las dificultades que tiene el paciente y sus capacidades para poder hacer una intervención y para poder él también autorregularse. Evaluar los estilos de afrontamiento, que tiene que ver mucho con la parte de psicología y la parte de psiquiatría, que nos van a ayudar muchísimo en esa parte. Capacidad de aprendizaje. Mire, cuando un paciente tiene un alto nivel intelectual y otro paciente no tiene un nivel intelectual tan alto, digamos casi que una primaria o un bachillerato, el proceso de rehabilitación obviamente tiene un enfoque diferente, y los logros y las metas, y los logros que esperamos obviamente son diferentes, ¿cierto? En el paciente con más bajo nivel de funcionalidad, de formación académica, posiblemente hasta muchas cosas sean más sencillas. ¿Por qué? Porque el paciente es mucho más operativo, es un paciente que de pronto trabaja en cosas mucho más manuales, y eso puede facilitar muchísimo el proceso de rehabilitación, mientras con un paciente que tiene un alto nivel de formación y ya hay una gran afectación de toda esa capacidad de aprendizaje y de pérdida de aprendizajes previamente adquirido, sobre todo de formación de pregrado, obviamente el proceso es mucho más complejo y el componente emocional se hace mucho más complejo todavía, porque es casi que decirle al paciente, mire, asimile que casi el 50% o el 60% de su vida que le invirtió a adquirir todos esos aprendizajes se perdió. Es como cuando uno está haciendo la tesis y le das guardar y se te borra, y llevabas 3 noches haciendo la bendita tesis, ¿cierto? Entonces es bien difícil. Es tan difícil como decirle al profesor que se te borró el día que hay que entregarla. Entonces, hablaba de las modificaciones ambientales. Déjeme que voy a bajar por acá. Bueno, espere que es que esto es un poquito largo. Bueno, vamos a mirar aquí entonces dentro del proceso ya de una manera muy puntual. Una de las técnicas de aprendizaje especializado y que se maneja dentro del proceso de rehabilitación entonces está el aprendizaje mediado. Este aprendizaje mediado implica que usted como terapeuta debe llevar al paciente nuevamente a realizar esas actividades de acuerdo a cómo usted las hace, y que él simplemente a través de un proceso de modelamiento vaya copiando esas actividades. Estamos hablando de un nivel de disfuncionalidad alto ya en el paciente, donde ha perdido la funcionalidad en casi en un 70-80%, usted tiene que llevar al paciente nuevamente a. Pero también en algunos
que tienen ciertas dificultades, les podemos ayudar con estrategias y enseñarles cómo realizar el proceso de mejoramiento, dándoles pautas. Por ejemplo, a veces hay dificultades en el tema de la memoria porque simplemente no tenemos una buena organización de la información. Es como en el tema de la memoria, decimos en los olvidos benignos, es que a mí siempre se me quedan las llaves, siempre se me queda el cuaderno, siempre dejo el libro, siempre se me queda algo. Pero cuando uno va y analiza toda esa situación, se da cuenta que lo que está pasando es que deja una cosa en un lado, la otra en otro lado y la otra más lejos. Entonces ahí se la está poniendo muy patas arriba a la memoria, porque aparte de todo que usted tiene dificultades de la memoria, le está desorganizando todo. Pero si usted tiene unas estrategias mucho más, o sea, una rutina establecida, y usted dice, bueno, las llaves, aquí donde van las llaves, mis objetos personales, la billetera, el reloj, no sé qué, siempre van a ir aquí en esta mesa, en este nochero. Mis elementos de estudio o de trabajo siempre van a ir en el escritorio, y no tengo el escritorio lleno de papeles por toda parte, ¿cierto? Eso le va a facilitar muchísimo más organizar sus actividades, disminuir los olvidos y generarle una estructura de trabajo, una mecanización al cerebro que le permita a él facilitar también ese proceso de almacenamiento. A veces el problema es de vocación y también tiene que ver con el tema de no sabemos cómo organizamos la información. Y uno lo observa, por ejemplo, cuando evalúa al paciente y le dice una lista de 10 palabras y le dice, dígame, se la dice 3, 4, 5, 6 veces, la misma lista en el mismo orden, y el paciente se las dice primero la de la mitad, después la última, después la primera y se va brincando. Y en los 6 intentos hace exactamente lo mismo. ¿Qué concluye uno? Que no hay una estrategia de almacenamiento. Y al final logra recuperar la mayoría de los estímulos. Entonces el problema no es de almacenamiento, es decir, el problema ahí no es tanto de la memoria en términos de ser capaz de almacenar información a corto plazo. El problema ahí básicamente radica, es que somos desorganizados para almacenar la información y no la asociamos tampoco con algo que nos permita evocarla de manera fácil, como por ejemplo los nombres. Si pudiéramos integrar o relacionar el nombre de una persona nueva con alguien que ya conocemos, con el rostro de alguien que ya conocemos, tengan la plena seguridad que de manera automática eso funciona, pero si no, el nombre no es conocido, lo podemos asociar con un sonido que sea familiar, porque hay nombres raros. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo en eso. En el aprendizaje sin error, entonces, una de las cosas que se trabajan ahí es básicamente, inicialmente, ayudarle al paciente dándole la respuesta. Mire, la rehabilitación neuropsicológica no consiste en poner al paciente a realizar una serie de actividades, sentarlo ahí y que él haga los ejercicios, y haga los ejercicios, y haga los ejercicios, no. La herramienta básicamente me sirve a mí, así como la evaluación, para que afloren las dificultades, y una vez afloren las dificultades, yo comienzo el proceso de intervención y comienzo a hacer los señalamientos y a generar las actividades y las compensaciones que necesito generar. Finalmente el software de rehabilitación es simplemente una herramienta, no es el profesional y no es el 100% del proceso, solamente me sirve a mí para aflorar eso. Es como en psicología cuando estamos en psicoterapia y empezamos a decirle al paciente y encontramos la palabra exacta y se la decimos y el paciente desencadena en llanto. Es eso. Yo lo que necesito es encontrar la palabra, pero aquí en la parte cognitiva no me sirve la palabra. Necesito los ejercicios que ponen a trabajar esas estructuras para que afloren esas dificultades e inmediatamente generar los procesos de compensación. Inicialmente se trabaja en el aprendizaje sin errores porque nos ayuda a nosotros a generar mayor empatía con el paciente, a mejorar la respuesta, a bajar niveles de ansiedad, a bajar niveles o respuestas que están relacionadas con la baja tolerancia a la frustración, a generarle confianza al paciente, a mejorar su autoestima, y una vez logramos ese efecto, porque hay un componente emocional muy fuerte que no lo podemos desligar, no lo podemos separar, definitivamente no es posible trabajar la rehabilitación si no tenemos como ese conocimiento. Podríamos hacer muchas cosas, pero nos tocaría entonces siempre depender, en el caso mío, por ejemplo, del psicólogo que haga ese proceso de intervención. Entonces eso nos facilita a nosotros esa parte. Una vez ya logramos esa parte, entonces empezamos en el aprendizaje procedimental, que ocurre ya con el tema de la repetición. A partir de ahí ya lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a replicar esa información, ese conocimiento en la casa. Entonces, como para ir cerrando, mire, todos estos son los componentes emocionales que se presentan y comportamentales en el paciente, trastornos de estrés que nos interfieren a nosotros en el proceso, trastorno de estrés postraumático, el estado del ánimo, de ansiedad, neuropsiquiátricos, baja tolerancia a la frustración,
baja autoestima, sentimientos de minusvalía, control de impulsos. Entonces, pongo un caso ya simplemente para mirar esa parte, y es, ¿cómo hago yo entonces para llevar eso al contexto del paciente? Entonces, una paciente de adulto mayor ya, que tuvo un accidente, que quedó con unas secuelas por trauma craneoencefálico y que sustentaba su vida desde la venta de venta de productos por catálogo. Y ya no había podido volver a vender sus productos porque obviamente se le olvidaba hacer los pedidos, no anotaba no se le olvidaba lo que le pedían, si le pagaban ella no se acordaba, o si le debían tampoco se acordaba. Total, estaba terminando poniendo plata de su cuenta, y obviamente eso no le iba a dar, aparte que es de bajos recursos económicos. Entonces, una de las cosas que comenzamos a hacer es primero poner a tono esos procesos, trabajando diferentes actividades a lo largo aproximadamente de 3 meses, porque inicialmente tú le puedes dar muchas estrategias, pero ¿qué va a pasar? Es que el paciente tiene unos déficits, no tiene estrategias, obviamente están todos esos componentes emocionales. Usted le puede poner lo que quiera, él va a llegar a la casa y no va a hacer absolutamente nada de lo que usted le dijo. Pero cuando ya usted tiene 3 meses como entrenamiento, esos 3 meses de entrenamiento le van a servir ya para usted poder comenzar a implementar estrategias en la casa. Ahora ya la paciente entonces se le han dado una serie de rutinas que debe llevar a cabo y ya está en el proceso de hacer las tareas de precisamente vender. Y en ese proceso estamos, evaluar cómo le está yendo, a ver si nos está yendo bien en el negocio o no, si no estamos perdiendo plata. Pero ya tiene muy estructurado eso y en su componente emocional ya está muy estable, y eso hace que la perspectiva de rehabilitación sea mucho más positiva. Listo. Bueno, como dije, 40 minutos es muy poquito tiempo. Muchísimas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.